un tratado comercial entre ellas. ¿Cómo lo llaman? Hoy se llama Unión Europea y anteriormente se llama el Mercado Común Europeo, pero el tratado que se firma para crear esta asociación se llama el Tratado de Roma. Y entonces, claro, por muchos años nosotros estuvimos oyendo profecías que decían, cuando sean 10 naciones, esos son los 10 cuernos que habla Apocalipsis, y ya hoy van por 25. Entonces, las profecías han cambiado para decir, son 25, pero los principales son 10. Sí. Entonces se ha ido adaptando la cosa, ¿verdad? Entonces, y de hecho, pues tenemos que cuando se reúnen estas grandes potencias industriales del mundo, pero en este caso incluyen Estados Unidos, incluye Japón, incluye Canadá, pues hablan de los 8 grandes, que son, ¿verdad? Incluye Rusia también, pero todas los que les gusta la profecía, ¿verdad? Han tenido que readaptar sus interpretaciones. Quería no pasar la oportunidad de mencionar esto porque es un dato bien interesante para la Iglesia y para lo que ha sido, ¿verdad?, ese fascinante tema de la profecía. Así que todavía hoy está en boga el concepto de que Roma no ha terminado. Roma está viva. Y de hecho, en estos días estaba yo leyendo el dólar. El dólar americano ha tenido una caída bien grande, frente no solamente a la libra, que es la otra moneda fuerte del mundo, sino frente al euro, ¿verdad? Ha caído muchísimo. Eso no deja de tener sus desventajas, pero también tiene ventajas. O sea, la ventaja es que los productos europeos cuando se adquieren acá son bien caros y eso hace que la gente entonces adquiera los productos que digan USA. Eso se hace más barato. Y Estados Unidos, claro, el déficit comercial es tan grande que hay un respiro ahí. Pero el que va a viajar se le hace bien caro. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a tocar los obispos como señores feudales. Que ya pues, he mencionado, ¿verdad?, algo sobre eso, porque los obispos se convierten en grandes, ¿verdad?, grandes nobles de la aristocracia europea. Y esto se convierte en una cadena que tardó muchos siglos en romperse. ¿Por qué? Porque era tanto los recursos que estaban involucrados en un obispado que no se podía darse el lujo ni la Iglesia, ni los monarcas, ni los principados, de que esto estuviera en manos de alguien que no le fuera leal. Porque podía significar que hoy tú tienes tierra, mañana no tienes absolutamente nada. Y dentro del feudalismo, la tierra es el único medio de riqueza. Una de las consecuencias del Islam, ¿verdad?, de las conquistas del Islam en apenas 100 años, fue que Europa se quedó sin comercio. Vamos a darle un poquito más para el frente. Próximo. Ok. Voy a ir bien ligerito sobre esto. Desde los tiempos del Imperio Romano, el segundo siglo, estamos hablando, Roma todavía está en todo su vigor, la gente empezó a moverse a los campos. Ya a la gente no le interesaba ir a la ciudad. Y moverse al campo significaba que la persona que no tenía medios tenía que agregarse. Ese es el término que en Puerto Rico se conoce, ¿verdad? Se tenía que ir a hacer un acuerdo con el dueño de las tierras y entonces a cambio de eso, pues el dueño lo protege
cuando hay una enfermedad, cuando hay ¿verdad? Una necesidad, pues el dueño es el que está accesible. Y a través de todos esos años, esas relaciones se fueron ampliando, se fueron intensificando y se fueron haciendo cada vez más opresivas. Y aunque no había esclavitud en Europa, pero era una servidumbre, que era el nombre que se usaba. El que vivió en Puerto Rico antes de la Revolución del 40, de la década del 40, sabe, ¿verdad? Y nosotros si leemos algunas de las novelas que se escribieron sobre esa realidad, y por supuesto sobresale La Llamarada, que su autor murió, ¿verdad? No hace tanto, y ahí se ve, ¿verdad? El tipo de relación tan explotante que existía contra el campesino. Era una cosa increíblemente inhumana, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que hubo en Europa por muchos siglos. Y tú sabes, tuvo que haber toda una revolución para romper con ese orden. Era tremendamente opresivo. Y ese mismo orden es el que existe dentro de los obispados y dentro de los grandes conventos. En nombre de Dios. Y una de las cosas que nosotros tocamos, yo recuerdo, yo estaba presente ese día, cuando se habló de un momento en la historia de la Iglesia donde se decidió que no importara el carácter de quien ministraba la misa, la Eucaristía, los sacramentos de la Iglesia, no importara el carácter de quien lo hacía para validar, ¿verdad?, la función de la Iglesia. Y acuérdense que aquí, sobre todo, la gran preocupación es la salvación. Y los sacramentos eran medios de gracia. En otras palabras, prácticamente era sinónimo, se consideraba sinónimo de poder mantener la salvación. El que no podía comulgar, eso era como sentirse en el infierno. Y entonces, en un momento dado, la historia, lo que la Iglesia determina es que no importa si ese sacerdote está en pecado, lo que importa es que ese sacramento es válido, ¿verdad? Que no importa el carácter de quien ministra, que nosotros tenemos también nuestra forma de decirlo. Nosotros los evangélicos decimos, la palabra de Dios no retorna vacía, y aunque el instrumento de Dios ¿verdad?, no sea el más digno, pero la palabra fluye. Es algo parecido así en el catolicismo. ¿Perdón? La palabra siempre sigue siendo válida. Así que en esta época estamos hablando de que la Iglesia era completamente un poder temporal. O sea, esto no estamos hablando de que la Iglesia tiene una dimensión que es espiritual y que está sobre lo terrenal. No, la Iglesia está completamente confundida, ¿verdad?, con todo lo terrenal. Pero seguía siendo tan válida para ministrar los sacramentos. Y yo tengo la impresión, y yo tengo la sospecha, de que la Iglesia ocultó la palabra. ¿Por qué? Porque estaba montada intencionalmente, porque, ¿verdad? Y vuelvo al ejemplo de Puerto Rico. Cuando el evangelio protestante llega a Puerto Rico, la Iglesia hizo lo indecible, la Iglesia católica, para que la gente no accesara a la Biblia. El Departamento de Instrucción, y de eso yo tengo constancia, bajo el Partido Popular, tenía instrucciones bajo el liderato de Muñoz Marín. Se estructuró un sistema para que la escuela pública no enseñara inglés, que lo enseñen pero que no lo aprendan. No conviene que lo aprendan. Y eso duró unos 35, 40 años. Eso es un tema un poquito aparte. Pero que de la misma manera, pues esos mismos sistemas se siguen copiando de generación y de culturas, etcétera.
Bueno, en el caso de Puerto Rico, el inglés era una amenaza a la identidad nacional, ¿verdad? Y entonces muchos dijeron, además que no tenía sentido, porque si todo lo que se habla es español, ¿por qué tenemos que aprender? Y además, ni los maestros podían enseñar verdaderamente en inglés.